Un saludo a todos, mi seña es esta, ¿y la tuya cuál es? Gracias, Edith. Hola a todos, mi seña es esta. En el proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas, como equipo hemos trabajado intensamente. En videos anteriores, de manera detallada, hemos informado sobre el proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas, sobre el decreto reglamentario de educación inclusiva, entre otros temas. Como equipo, respondiendo a acciones del proyecto, realizamos acompañamiento, asesorías y capacitaciones implementadas en el territorio nacional. Desde el componente legal y político, trabajamos en la gestión para la reglamentación del decreto sobre la educación inclusiva. Con este logro y con base en las situaciones observadas en el país, una acción prioritaria es la necesidad de transformar la atención educativa de la población sorda. Son muchas las problemáticas que se identifican. Por ejemplo, las falencias y debilidades que presentan los estudiantes sordos en todo el territorio nacional es el resultado de una educación que no responde a sus necesidades. Respuesta a la anterior pregunta. Actualmente en el país, en la oferta educativa para los sordos, se pueden resaltar 8 situaciones. Ahora voy a explicar la primera de ellas. Analizando la situación en el territorio nacional, no se identifican programas de atención dirigidos a niños sordos menores de 6 años, es decir, atención en la primera infancia, niños y niñas de los 0 a los 6 años. No se identifican espacios que favorezcan la adquisición temprana de una lengua, el desarrollo del lenguaje, del pensamiento y del desarrollo socioafectivo. La segunda situación tiene que ver con que algunos colegios se preparan considerando que con ello responden a las necesidades de los estudiantes sordos. Pero una vez estos ingresan, las condiciones no favorecen el proceso de adquisición de la primera lengua ni el desarrollo de las competencias. Lamentablemente, esta es la realidad. En la tercera situación, se resalta que entre todas las instituciones educativas del país, son muy pocas las que se preocupan por implementar currículos pertinentes que cuenten con ajustes y adaptaciones para estudiantes sordos. La gran mayoría de las instituciones educativas cuentan con currículos para estudiantes oyentes que se imparten tal cual a los estudiantes sordos, o en algunas situaciones, estos son recortados debido al pensamiento erróneo que existe acerca del aprendizaje de los sordos, con lo cual el nivel de exigencia es menor. Además, algunos docentes consideran que disminuyendo la exigencia a los estudiantes y promoviéndolos, les facilitan el aprendizaje, cuando en realidad están afectando su proceso de construcción de conocimientos. Un cuarto aspecto hace referencia a que, si bien hay bastantes docentes en todo el territorio nacional, no se cuenta con perfiles especializados para la atención educativa a esta población. La quinta situación identificada está relacionada con el hecho de que en el país las instituciones no cuentan con los apoyos pedagógicos requeridos, apoyos como docentes bilingües, intérpretes, modelos lingüísticos y docentes de apoyo. Son muchas las necesidades a este nivel, lo cual genera preocupación, pues este tipo de apoyos no es suficiente ni de calidad. Por ejemplo, en Colombia, la escolarización de estudiantes sordos con servicio de interpretación no cuenta con la cantidad de personas para que presten este servicio. La situación número 6 hace referencia a la alta dispersión de estudiantes sordos por colegio. En los colegios, la cantidad de estudiantes oyentes es bastante grande. En algunos, solo hay un estudiante sordo, así en todo el país, lo cual incide de manera directa y negativa en el desarrollo social y lingüístico de los estudiantes sordos. La séptima situación hace referencia al sistema educativo, tanto en los niveles de preescolar como en la básica primaria, secundaria y media. La deserción de la población sorda es altísima. Luego de abandonar sus estudios, los sordos permanecen en sus casas o simplemente sin nada que hacer. Esta es una situación bastante preocupante.
La octava y última situación está relacionada con las diversas interpretaciones que se manejan frente a lo que significa la inclusión educativa. Se considera que la inclusión se da cuando los estudiantes sordos y oyentes comparten un mismo espacio. Como les venía mencionando, existen asuntos sobre la inclusión de estudiantes sordos y oyentes en el mismo espacio que se deben pensar. Al respecto, se piensa que la educación bilingüe no es educación inclusiva, pero a continuación les voy a explicar claramente por qué la educación bilingüe sí es educación inclusiva. Primero, la educación bilingüe garantiza que los estudiantes sordos, al ingresar a una propuesta educativa, tengan la posibilidad de interactuar de manera natural con sus pares, recibir información y acceder al conocimiento a través de una primera lengua. Les voy a explicar con más detalle lo anterior. La educación bilingüe responde a la diversidad lingüística que se encuentra en la comunidad sorda. Los estudiantes sordos que llegan desde temprana edad a las instituciones educativas y tienen la posibilidad de acceder a una primera lengua oportunamente. Los estudiantes sordos que llegan tardíamente a las instituciones educativas y tienen procesos de acercamiento a una primera lengua de acuerdo a su proceso y ritmo de aprendizaje. Los estudiantes sordos deciden tener como primera lengua la lengua de señas, proporcionando el acceso y desarrollo de la misma para lograr un proceso efectivo. Los estudiantes sordos que deciden tener como primera lengua el castellano oral, proporcionando los espacios pertinentes para el desarrollo y fortalecimiento de su lengua. Los estudiantes sordos que tienen condiciones asociadas, respondiendo al desarrollo de una primera lengua, atención a sus necesidades y características particulares. A toda esta diversidad, la educación bilingüe y bicultural responde como derecho y de manera pertinente acorde a sus necesidades. Segundo, la educación bilingüe reconoce las diferencias que cada uno de los estudiantes sordos tiene con respecto a su situación lingüística, familiar y condiciones de discapacidad asociada que puedan incidir en su proceso educativo. Tercero, la educación bilingüe, en concordancia con el punto anteriormente mencionado, teniendo como base las particularidades de los estudiantes, organiza currículos que responden a las necesidades de los estudiantes y garantizan su óptimo desarrollo. Cuarto, la educación bilingüe garantiza, tal como la educación formal desde sus niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, el desarrollo integral de los estudiantes, en términos de desarrollo del lenguaje, el pensamiento, conocimiento y competencias básicas de aprendizaje. Quinto, la educación bilingüe garantiza que en las instituciones educativas los procesos de aprendizaje de los estudiantes sordos, clases, talleres, espacios de interacción, entre otros, se den a través de una primera lengua, lo cual permitirá el afianzamiento de la misma. Además de lo anterior, se garantizan procesos de enseñanza y fortalecimiento de una segunda lengua para los estudiantes sordos de la institución. Sexto, la educación bilingüe, además de centrar su atención en los estudiantes, docentes y demás agentes que participan de la propuesta educativa, se preocupa por acompañar a los padres de familias y familiares, conforme a sus dudas e inquietudes sobre quién es su hijo sordo, cómo son sus procesos comunicativos, entre otros, los cuales generan confusión en las familias. A esto, la institución educativa responde a través del acompañamiento, orientación y explicación de quién es su hijo sordo y las particularidades que lo acompañan. Tener esta orientación le proporciona mayor tranquilidad a las familias para asumir los procesos de sus hijos. Séptimo, la educación bilingüe bicultural, además de propiciar la interacción entre agentes educativos tales como coordinadores, modelos lingüísticos, intérpretes, estudiantes sordos, docentes, directivos y padres de familia, considera importante generar y promover espacios y actividades de participación de la comunidad sorda, donde su presencia aporte a la construcción de identidad, comunidad y cultura de los estudiantes sordos y agentes educativos en general. ¿Se dieron cuenta?
En los anteriores 7 aspectos se identifica que la educación bilingüe busca desarrollar procesos formativos que aporten a la permanencia y promoción de los estudiantes, así como al desarrollo de procesos de pensamiento, construcción de conocimiento, desarrollo del lenguaje, de competencias básicas, que les posibilite egresar de la básica secundaria en condiciones de equidad y calidad para los estudiantes sordos. Esto significa que los criterios que hemos identificado corresponden a la educación bilingüe bicultural, lo cual corresponde a una educación altamente inclusiva. Las situaciones y problemáticas que Edith y yo acabamos de mencionar son un llamado urgente sobre la necesidad de reorganizar la oferta educativa actual hacia el logro de una propuesta educativa bilingüe para sordos. ¿Vieron la pregunta? Para responder estadísticamente sobre la situación de la educación en Colombia para las personas sordas, ahora el profesional experto en el tema, Mauricio Castillo, nos informará con mayor detalle acerca de las estadísticas actuales referentes a la educación de las personas sordas. Bienvenido. Hola a todos. Ahora vamos a ver la información en cifras del país de la población con discapacidad. Es importante observar cómo vemos que la población crece desde el 2010 hasta el 2017 paulatinamente. En 2010 aproximadamente eran 108.000 estudiantes con discapacidad y pasaron a ser 185.000 en 2017. Esto nos representa en 2010 el 1% y en el 2020 cerca del 1.82%. Caso contrario es la población sorda. La población sorda creció hasta el 2013 y alcanzamos una cifra de 13.000 estudiantes. Hoy somos algo así como la mitad de esos estudiantes, 6.550 estudiantes sordos. Situación que nos lleva a pensar por qué es importante una educación bilingüe y bicultural para esta población. Es así que el Ministerio ha expedido el decreto 1421 del 2017, donde nos ofrece una oferta institucional distinta para esta población, que será la oferta bilingüe y bicultural. Esta oferta bilingüe y bicultural nos ayudará a ofrecer una mejor educación y una educación de calidad para esta población. ¿Cuál es el rol del Instituto Nacional para Sordos en esta nueva oferta bilingüe y bicultural? El Instituto va a apoyar a todas las entidades territoriales certificadas en la consolidación de esta nueva oferta educativa. Es importante mencionar que esta nueva oferta educativa debe estar encaminada a garantizar la trayectoria de todos los estudiantes desde el nivel de preescolar hasta la media y, si es posible, hasta la educación superior. Por lo tanto, el Instituto Nacional para Sordos acompañará a las entidades territoriales en este proceso, con asistencia técnica, con acompañamiento y con seguimiento a todas aquellas acciones que lo involucren y que le garanticen a esta población tener una mejor calidad educativa. Muchas gracias, Mauricio, por la detallada información estadística sobre la oferta educativa actual de las personas sordas en Colombia. ¿Se dieron cuenta de la pregunta? ¿Para quiénes va dirigida la oferta bilingüe? Ustedes saben que existe una amplia diversidad lingüística dentro de la población sorda. Se pueden mencionar 3 grupos. El primer grupo son los sordos que no tienen procesos de adquisición de una primera lengua, ni lengua de señas, ni español oral. Un segundo grupo son los sordos que tienen como primera lengua la lengua de señas colombiana y son proficientes en el uso de la misma. Y un tercer grupo de sordos que tienen como primera lengua el español y usan ayudas auditivas como implantes cocleares, audífonos o sistemas FM. Ellos todo el tiempo se han comunicado oralmente. ¿Se dan cuenta de las diferentes formas de comunicarse que manejan los sordos? ¿Vieron la pregunta? ¿Por qué es pertinente la educación bilingüe? A continuación, mi compañero les contará. ¿Por qué es importante una oferta bilingüe y bicultural en nuestro territorio? Como ya vimos, con la información general de la población sorda, es necesario comenzar a pensar en reformar esta oferta educativa. Por lo tanto, tenemos que pensar en varios aspectos. Primero, identificar a la población sorda
que algún día estuvo en el sistema educativo o que no ha pertenecido al sistema educativo. Es importante poder saber contar con cuánta población contamos. Esto incluye identificar población en la primera infancia. Segundo, identificar qué instituciones los van a recibir. Si son instituciones que cuentan con los recursos o no, para saber cómo organizo mi oferta respecto a esa demanda potencial que debería atender. Tercero, tengo que revisar el personal docente de apoyo con que cuenta esa institución educativa, el recurso humano de apoyo que debería tener para atender a esta población, y debería también pensar en los apoyos didácticos y técnicos que me ayuden a una mejor prestación del servicio educativo. Cuarto, deberemos hacer acompañamiento a las instituciones educativas que optan por brindar esta oferta educativa. Quinto, con la información que obtengamos de los estudiantes, ¿cierto? Podemos ir actualizando nuestros documentos internos institucionales, como es el PEI y el Manual de Convivencia. Esto nos va a ayudar posteriormente a hacer seguimiento a ese proceso que debemos hacer poco a poco para garantizar esta oferta bilingüe y bicultural. ¿Cómo se hace realidad esta oferta bilingüe y bicultural en el país? El decreto menciona que son responsables las secretarías de educación certificadas en garantizar esta oferta. Primero tenemos que entender un aspecto. Los 6.550 estudiantes que aproximadamente hoy están matriculados en el sistema educativo están dispersos en aproximadamente 2.000 sedes. Eso hace que el reto de la concentración sea un esfuerzo que debemos hacer durante el plan de implementación de esta nueva oferta. Para eso el decreto, ¿qué nos dice? Tenemos 1, 3 y 5 años para hacerlo. Pero no estamos partiendo de cero. Hoy el INSOR, con su proyecto Colombia Primera en Educación, viene adelantando acciones de acompañamiento a instituciones educativas que hoy están concentrando la población, tanto a la institución educativa como a la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué es lo que pretende el decreto? Que se implemente esa nueva oferta en todo el territorio nacional, que todas las entidades territoriales puedan ofrecer una oferta bilingüe y bicultural. Entonces, tenemos que tratar varios aspectos. Primero, saber dónde están esos estudiantes y qué grados cursan, para poder saber cómo vamos a organizar esa nueva oferta. Si entendemos hoy, estudiante a estudiante, en qué grado cursa, podemos saber si podemos concentrar la población. En el caso de los sordos, concentraremos la población en algunas instituciones educativas. El caso contrario es para la población con otras discapacidades, que lo que se busca es la desconcentración. La desconcentración para que ese estudiante con otra discapacidad distinta a la auditiva pueda ir al lugar más cercano. Pero para el caso de los sordos, repito, es la concentración. Y eso amerita esfuerzos por parte de las entidades territoriales. Para poder garantizar estos traslados, muy seguramente voy a tener que pensar en recursos adicionales a los mencionados. Primero, transporte escolar muy seguramente o alimentación en algunos casos. Esto nos va a ayudar a facilitar esta movilidad de estudiantes de una sede a otra sede. Entonces, primero, voluntad de las entidades territoriales para poder ofrecer una mejor oferta educativa bilingüe y bicultural. Segundo, el trabajo de los rectores y rectoras es fundamental. Son ellos los que van a tener el primer contacto con las familias para poder comenzar a garantizar esa trayectoria de una institución educativa a otra institución educativa. Tercero, todo el apoyo de los equipos humanos en las instituciones educativas. Los docentes de apoyo, los docentes bilingües, sean sordos o oyentes, los intérpretes o los modelos. Ese es el recurso humano importante en las instituciones educativas que concentran esta oferta. También considerar los recursos de apoyo didácticos, técnicos y tecnológicos. Hoy el país no cuenta con ese perfil de docentes que nos garanticen esa dispersión. Por lo tanto, debemos concentrarlos en aquellas instituciones donde focalicemos esta oferta. Por lo tanto, es fundamental el trabajo de las Secretarías de Educación
de las instituciones educativas y de las familias, con el acompañamiento y el compromiso del INSOR de poder lograr estas metas. ¿Cómo financiar esta nueva oferta bilingüe y bicultural? El decreto nos menciona que existe un 20% adicional para atender esta población. 20% adicional que se calcula del valor de la tipología de cada uno de los estudiantes. Este 20% atenderá estas necesidades de la población con discapacidad. De ese 20% se deberá tomar parte de ese recurso para atender particularmente la población sorda de nuestro país. Pero recordemos que no contamos solo con ese 20%, contamos con toda la tipología que recibe ese estudiante para poder atender estas necesidades. Adicionalmente, les recuerdo que las entidades territoriales podrán cofinanciar estos proyectos de inversión que necesite la nueva oferta bilingüe y bicultural. En resumen, el decreto, ¿qué nos dice y en qué podemos invertir este recurso adicional? En 3 aspectos. Primero, el primero es la creación de plantas temporales de docentes de apoyo o la contratación de docentes de apoyo. Segundo, la contratación de recurso humano de apoyo como intérpretes, modelos o tiflólogos. Y tercero, la contratación o la adquisición de materiales técnicos o tecnológicos. Este grupo de recursos nos va a ayudar a tener una oferta pertinente para la población con discapacidad. Esta nueva oferta bilingüe y bicultural, al concentrar la población, nos va a garantizar que podamos utilizar mejor los recursos de ese 20% y de los recursos que las entidades territoriales le puedan aportar a la atención de la población con discapacidad. Poder concentrar los recursos en estas instituciones educativas nos va a permitir que el recurso no solo alcance para esta población con discapacidad auditiva, sino que nos pueda permitir atender otras discapacidades. Pero lo importante de esto es comenzar a reorganizar esta nueva oferta. Ofrecerle al país una manera distinta de cómo brindar educación de calidad y pertinente a la población sorda. Y las entidades territoriales no van a estar solas. Van a tener el acompañamiento permanente del INSOR. Acompañamiento que se va a traducir en estar en las secretarías de educación de la mano, en acompañar a estos rectores y a estas rectoras en la implementación del proceso, en aspectos distintos de cualificación de los maestros, en la cualificación de los intérpretes, en diferentes aspectos donde el INSOR pueda participar activamente y acompañarlos para lograr a los 5 años una mejor oferta educativa para esta población. Bien, muchas gracias por la información. Además, quiero complementar que es pertinente porque permite que las instituciones educativas hagan diseños curriculares acordes a las necesidades y particularidades de los sordos en los diferentes niveles de escolaridad, desde primera infancia hasta educación superior. De igual forma, mientras los colegios se constituyen en el espacio propicio tanto para la cualificación de los docentes como para la interacción de estos con los estudiantes sordos, la comunidad sorda a través de la participación en diferentes escenarios se fortalece en temas como la cultura y la identidad. Esto con el fin de que tanto los colegios como la comunidad sorda compartan espacios para interactuar e intercambiar saberes y experiencias. Además, es importante resaltar que este espacio educativo garantiza el desarrollo lingüístico y de los procesos de aprendizaje pertinentes para los niños sordos. Cabe resaltar que esta propuesta educativa privilegia la interacción y participación de los padres de familia como parte de la comunidad educativa. Se convierte en un espacio en el cual puedan interactuar los padres de familia para compartir y lograr procesos de calidad. Respondiendo a la pregunta sobre las condiciones necesarias para formular las propuestas de educación bilingüe, se deben tener en cuenta 3 principios fundamentales. El primero es la equidad, el segundo la pertinencia y el tercero relevancia. Con la articulación de estos 3 principios se logrará una educación inclusiva de calidad para todas las personas sordas en Colombia. De base, para ello se requiere tener en cuenta los componentes administrativos, pedagógicos y didácticos. Con la coordinación y puesta en marcha de estos se logrará ofrecer una educación de calidad. Ahora Liliana explicará el primer componente, lo administrativo. Desde lo administrativo, las entidades territoriales como secretarías de educación departamental, municipal y distrital deberán trabajar de manera conjunta con el fin de reorganizar la oferta educativa.
apuntando hacia una propuesta educativa pertinente para los estudiantes sordos, es decir, la oferta bilingüe bicultural para sordos, logrando así la focalización de la población y reduciendo la dispersión de los estudiantes sordos en varios colegios, tal como se comentó anteriormente. La focalización de los estudiantes es favorable, pues permite la optimización y el aprovechamiento de los recursos físicos, humanos, financieros, al centralizarlos en instituciones de esta naturaleza. Es de anotar que la oferta bilingüe puede materializarse de dos maneras en instituciones, sedes educativas para sordos y escuelas paralelas para sordos en instituciones educativas para oyentes. En ambos casos, se deberá privilegiar que los procesos educativos de la población sorda en todos los niveles escolares, tales como atención temprana, primaria, básica y media, orientados por maestros sordos, u oyentes de grado que manejen la lengua de señas y las áreas, como matemáticas, sociales, ciencias, español, entre otras áreas, lo cual permitirá interacciones directas entre el docente y los estudiantes sordos. Por lo anterior, es necesario que las secretarías de educación analicen los perfiles de los docentes antes de iniciar el proceso de contratación, ya que deben ser docentes sordos, licenciados o docentes oyentes proficientes en lengua de señas colombiana, para que interactúen directamente con los estudiantes sordos. Como les mencionaba, las instituciones educativas que oferten educación bilingüe para sordos podrán estructurarse en contextos urbanos o rurales en las cuales sea factible la focalización de población sorda para conformar grados y niveles exclusivos para sordos. Mientras que en la escuela paralela, donde habrá tanto estudiantes oyentes como sordos, serán aquellas instituciones educativas en las cuales se puedan conformar grupos de sordos en todos los grados y niveles. Cabe resaltar que este tipo de oferta bilingüe en escuelas paralelas será brindado en las escuelas que sean más pertinentes para dicha acción educativa. Además, en los establecimientos educativos, dada la densidad de la población sorda en comparación con los grupos de estudiantes oyentes, es importante tener en cuenta que los grupos de sordos por nivel y grado pueden tener un número de estudiantes significativamente inferior a lo establecido por la norma, sin que ello signifique una reducción de los docentes y apoyos pedagógicos requeridos. Este tipo de atención permite responder de manera pertinente a las particularidades antes expuestas. Con respecto al servicio de interpretación, es fundamental tener en cuenta que, si el estudiante sordo ingresa de manera tardía al sistema educativo y aún está en proceso de la adquisición de la lengua de señas, no es apropiado exponerlo a este servicio, dado que el estudiante aún no está preparado para ello. Los estudiantes sordos que ingresan a temprana edad a la escolaridad y han cursado plenamente los procesos de adquisición de su primera lengua y la dominan con la suficiente proficiencia, sí estarán preparados para usar efectivamente el servicio, lo cual puede ser viable y efectivo a partir de la educación media y en educación superior. En Colombia, de acuerdo con las condiciones territoriales donde estén ubicados los establecimientos educativos y los estudiantes sordos, se podrán generar innovaciones pedagógicas y didácticas que posibiliten la creación de modelos de oferta bilingüe para la población sorda, siempre y cuando no se vulneren los procesos de desarrollo del estudiante y los principios de la educación bilingüe. Las secretarías de educación
en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, deben establecer los mecanismos para vincular los perfiles específicos de docentes sordos y oyentes proficientes en lengua de señas requeridos para la oferta bilingüe y para la atención de los estudiantes sordos. Gracias, bastante amplia la explicación sobre el componente administrativo. Ahora hablaremos del componente pedagógico. Estos contemplan diversos aspectos. Primero, desde el sistema educativo es necesario promover los escenarios significativos en los cuales los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato participen en un ambiente lingüístico y comunicativo que favorezca la interacción con pares comunicativos. Con esto se logra agilizar el proceso de adquisición y o fortalecimiento de la primera lengua, con lo cual se garantiza el desarrollo del lenguaje y se cierran las brechas entre las condiciones de los sujetos sordos y las demandas del sistema educativo. Un segundo aspecto hace referencia a que en el diseño curricular se involucre el papel de las lenguas en el desarrollo integral de los sujetos sordos y sea evidente la articulación de estas a los principios de la propuesta educativa. Asimismo, se deberá incorporar los contenidos sociales, culturales e identitarios que posibilitan a los estudiantes fortalecer su identidad como sordos y el sentido de pertenencia a la comunidad sorda. Un tercer aspecto es el relacionado con la definición de prácticas pedagógicas en las que los docentes hagan la identificación de la diversidad de condiciones de los estudiantes sordos, frente a lo lingüístico, comunitario, social, entre otras cosas, e incorporarlo en sus planes de trabajo, respondiendo a las necesidades de formación de los estudiantes y de las interacciones propias entre los agentes educativos, como modelos lingüísticos, intérpretes, docentes de apoyo, estudiantes, para así responder a los propósitos de formación y comunicación que proponga el docente. El cuarto aspecto es la responsabilidad de las instituciones educativas en la cualificación permanente de los distintos actores educativos, docentes bilingües, modelos lingüísticos, intérpretes y docentes de apoyo, entre otros, en tres importantes contenidos. El primero, desarrollo lingüístico, cultural, social, histórico de las personas sordas. El segundo, las metodologías coherentes con la diversidad de las personas sordas. Y el tercero, aprendizajes relacionados con los saberes culturales y comunitarios. La cualificación debe ser planeada y permanente de manera que los actores educativos fortalezcan sus conocimientos sobre la comunidad sorda. El quinto aspecto se refiere a que en los establecimientos educativos los directivos y coordinadores son los responsables de organizar y explicar de manera detallada al equipo docente sobre los criterios que son necesarios tener en cuenta para el acompañamiento, el proceso de evaluación y el desarrollo de actividades que requieren los estudiantes sordos de acuerdo con la diversidad y particularidades de los mismos. Sexto, la responsabilidad de las instituciones educativas no se centra únicamente en la atención directa de los estudiantes y reconociendo sus capacidades y habilidades. Es necesario que involucre a los padres de familia para acompañarlos y hacerlos partícipes del proceso formativo de sus hijos, logrando que las familias asuman la responsabilidad que les corresponde. La articulación entre institución educativa y familia beneficia los procesos de formación que se desarrollan tanto en el hogar como en la escuela. Por último, en el séptimo aspecto se resalta que la institución educativa tiene la responsabilidad de proveer los recursos físicos, en lo concerniente a espacios y materiales que sean apropiados y cumplan con las necesidades de los estudiantes sordos. También es necesario garantizar los recursos humanos tales como docentes bilingües, modelos lingüísticos, intérpretes, docentes de apoyo, entre otros, con el fin de ofrecer una atención educativa pertinente a la población sorda colombiana. El tercer y último componente es lo didáctico, del cual hacen parte 5 aspectos. El primero de ellos hace referencia a la valoración inicial de los estudiantes que realiza el docente en el aula de clase en aspectos como si es usuario o no de una lengua, cómo está conformado su núcleo familiar, si tiene algún vínculo o ha tenido algún contacto con comunidad sorda,
así como algún rasgo cultural. Con base en esto, el docente planea los procesos de aprendizaje y las actividades pertinentes. De acuerdo a las capacidades, habilidades y necesidades de los estudiantes. Esto es importantísimo. Un segundo aspecto muy importante es la responsabilidad de los docentes para la generación de ambientes pertinentes de aprendizaje, donde los estudiantes interactúen y aprendan, no solo a través de la lengua de señas. Se requiere que los docentes potencien distintas formas de expresión, como las experiencias visuales y otros lenguajes como el teatro, la pintura, entre otras, que permitan al estudiante salir del aula de clase, conocer y participar en otros espacios, fortalecer las habilidades comunicativas, expresar sus inquietudes, cuestionar, resolver dudas, indagar sobre lo desconocido, enriquecer sus conocimientos. En el aula, el estudiante compartirá con otros sus experiencias, saberes y será más activo en sus interacciones. En el tercer aspecto, se considera que los docentes, partiendo del contexto familiar, social, comunitario, así como las distintas áreas del conocimiento como matemáticas, sociales, ciencias y español, requieren del diseño de experiencias significativas a través de las cuales los estudiantes potencien la curiosidad, tengan la oportunidad de explorar, indagar, cuestionar y encuentren el sentido que la experiencia tiene para la construcción del conocimiento y para su propio proceso de aprendizaje. El cuarto aspecto se centra en la importancia de los procesos de evaluación que se llevan a cabo una vez finalizado el desarrollo de las diferentes actividades planeadas. Esta evaluación necesita responder al proceso de cada uno de los estudiantes partiendo de sus necesidades, habilidades, capacidades. Se identifica si avanzaron o no en el proceso de aprendizaje. De acuerdo a dichos resultados, el docente deberá elaborar un plan individual que permita a los estudiantes alcanzar los logros propuestos. Para finalizar, el quinto aspecto es importante tener en cuenta que en el aula de clase, además del uso de la lengua de señas colombiana y de la exposición de material didáctico, dibujos y demás, es absolutamente necesario incorporar el uso de tecnologías pertinentes a las necesidades de los estudiantes sordos, como por ejemplo, VideoBeam como herramienta que facilitará a los estudiantes observar material visual como películas, videos educativos, computadores para dinamizar la interacción y actividades que permitan a los estudiantes trabajar ayudas visuales como animaciones que generen interés y espacios de interacción. Finalmente, es importante realizar visitas a museos que cuenten con nuevas tecnologías de la información, lo cual estimulará en los estudiantes el diálogo entre compañeros y facilitará la adquisición de nuevo conocimiento. Muchas gracias por la información expuesta sobre lo didáctico. Si bien cada uno de los componentes administrativo, pedagógico y didáctico se explicó ampliamente, no es suficiente. Es necesario articularlos de manera que se logre dinamizar y ofrecer una educación de calidad para las personas sordas en todo el país. ¿Cómo iniciar la organización de la oferta educativa bilingüe para las personas sordas? Veamos qué se requiere para lograrlo, teniendo en cuenta los siguientes 5 aspectos. Primero, las diferentes entidades territoriales son responsables de diseñar los planes de implementación progresivos específicos para sordos. En este plan se debe presentar, primero, la estrategia para identificación de la población sorda. Y segundo, las posibles instituciones en las que se focalizará la atención a esa población. Segundo, las instituciones educativas deberán identificar las necesidades que tengan a nivel
administrativo, financiero, de estructura física y de recursos humanos, como por ejemplo docentes, modelos lingüísticos, intérpretes, docentes de apoyo, de manera que los recursos económicos se distribuyan de manera apropiada y de acuerdo a las necesidades identificadas. Tercero, reorganizar la población dispersa en una sola institución educativa. Cuarto, teniendo como referente la población focalizada y sus necesidades, organizar los apoyos pedagógicos tales como docentes bilingües, modelos lingüísticos, docentes de apoyo, entre otros. Siguiendo los lineamientos del INSOR frente a la oferta bilingüe, es importante desarrollar las 4 herramientas: el PIAR, la historia escolar, informe anual de competencias y acta de acuerdo, pertinentes para los estudiantes sordos. Quinto y último, cuando las entidades territoriales y las instituciones educativas tengan que tratar temas específicos referentes a las personas sordas, contarán con el acompañamiento y asistencia técnica del INSOR, con el fin de garantizar una educación pertinente y de calidad a las personas sordas del país. ¿Recuerdan que les hemos contado Mauricio, Edith y yo acerca de la oferta bilingüe y el conjunto articulado de condiciones de tipo administrativo, pedagógico y didáctico que se requieren para que ésta sea posible? Además de lo anterior, queremos contarles que ahora es el momento para que empecemos a trabajar con decisión y de manera conjunta con el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación departamentales, municipales y distritales, instituciones educativas, padres de familia, estudiantes, docentes, modelos lingüísticos, entre otros agentes educativos e INSOR como ente asesor del Ministerio de Educación Nacional para que entre todos logremos el objetivo, es decir, que la oferta bilingüe sea la mejor y de alta calidad para los sordos colombianos.